a empezar hoy con lo que es irrigación, drenaje e inervación cardíaca, que se acuerdan que es lo último que nos faltaba de ver, ¿sí? Para terminar de cerrar con la descripción del corazón. Vean qué largo que es este órgano para estudiarlo, que empezamos el primer día de clases y ahora que ya estamos en la tercera clase todavía lo seguimos describiendo, ¿sí? Ahora alguien, si puede ser tan amable de avisarme si se ve bien el power. Ahí se ve Sí, se ve entonces. bien. Ahí se ve, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando de la irrigación. Que bueno, por las dudas el concepto, como recién estuvimos recordando, no haya quedado muy claro. Cuando hablábamos de irrigación, hablábamos de la función que van a tener las arterias de transportar sangre oxigenada, llena de nutrientes, hormonas, proteínas, células cardíacas, células sanguíneas, ¿sí? Y muchas cosas más para la nutrición de los tejidos, ¿sí? Digamos, la dirección o el flujo que iba a tomar esta sangre que iba a ser usada para irrigar iba a ser del corazón, ¿sí? Al resto de las estructuras corporales, ¿sí? Para refrescar un poco y que quede claro. En esta imagen que les puse acá, que es una vista de frente del corazón, en la cual retiramos, ¿sí?, el nacimiento de la arteria pulmonar, dejamos en evidencia las dos arterias principales que vamos a describir cuando hablemos de la irrigación cardíaca, que van a ser las arterias coronarias, izquierda y derecha. Sabiendo que esta imagen es una vista de frente, ¿sí?, podemos decir entonces que, voy a ver si ustedes ven mi cursor, espero que lo puedan ver. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve. Perfecto. Sí. Gracias. Podemos ver la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, ambas naciendo de la arteria aorta, ¿sí? Vamos a empezar a describirlas, vamos a decir que en su porción inicial van a rodear el corazón, vean cómo empiezan y hacen este tipo de recorrido. Este recorrido que tienen así a forma de corona es la que les da el nombre de arterias coronarias, ¿sí? Vamos a hablar ahora de su nacimiento, su origen. Ya en esta imagen podían ver como parte de la porción más base de lo que es la arteria aorta. ¿Dónde iba a nacer esta arteria aorta? Que hemos visto un poco cuando estudiamos cavidades cardíacas, específicamente su relación con el ventrículo izquierdo, van a ser a nivel de los senos de Valsalva. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la válvula simoidea aórtica, íbamos a decir que iba a tener una valva posterior correspondiente al seno de Valsalva posterior, uno del lado derecho correspondiente al seno de Valsalva derecho y uno del lado izquierdo correspondiente, por lo tanto, al seno de Valsalva izquierdo. El seno de Valsalva posterior no es coronario, ¿sí? De él no nace ninguna arteria. En cambio, del derecho, ¿sí?, y del izquierdo, vamos a ver que presentan el nacimiento de las arterias coronarias. Acá estamos viendo como si hubiéramos desplegado la arteria aorta, hubiéramos hecho un corte, ¿sí?, y hubiéramos abierto la arteria para ver su interior, y vemos acá el seno coronario posterior, que ven que no tiene ningún orificio porque no es el nacimiento de ninguna arteria, y vamos a tener hacia la derecha el nacimiento de la arteria coronaria derecha y hacia la izquierda el nacimiento de la arteria coronaria izquierda. Si hiciéramos un corte a este nivel, podríamos ver, ¿sí?, cómo las arterias nacen de la arteria aorta al nivel que dijimos recién, el seno de Valsalva correspondiente al lado que estemos hablando. Ahora estamos viendo una vista superior en la cual estamos quitando, ¿sí?, vamos a seccionar el corazón porque no estamos viendo sus cavidades superiores, ¿sí? Estamos viendo la base de los ventrículos. Si estamos viendo la base de los ventrículos, ¿sí?, desde una vista superior, vamos a ver hacia anterior, ¿sí?, lo que era la arteria pulmonar, hacia posterior, lo que era la arteria aorta. En este caso estamos viendo las válvulas porque se han quitado las arterias para poder ver esta vista, pero a este nivel estaría el nacimiento de la arteria pulmonar, a este nivel el nacimiento de la arteria aorta,
Esta es la válvula bicúspide, que ya sabemos que estaba del lado izquierdo, la válvula mitral o bicúspide se correspondía con la comunicación entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, vamos a saber que de este lado es la izquierda, de este lado vemos 3 valvas, lo que nos indica que esta es la válvula tricúspide, que comunicaba aurícula derecha con ventrículo derecho. Sabemos entonces que este lado es el lado derecho del corazón. Entonces, esto nos va a poder determinar que esta arteria que nace acá es la arteria coronaria izquierda, naciendo del lado del seno de Valsalva izquierdo. Y de este lado, estamos viendo un tronco acá también, arterial, va a ser la arteria coronaria del lado derecho, ¿sí? ¿Se entendió más o menos dónde nacen estas arterias? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Si nadie me dice que no, yo sigo para adelante, porque como les digo, no los puedo ver. Bien. Ahora que sabemos dónde nacen ambas, vamos a describirlas a cada uno por separado para poder dar algunos detalles, ¿sí? Yo acá les dejé una imagen, por ejemplo, de la arteria coronaria izquierda. Vemos el nacimiento de la aorta, vemos su nacimiento y vamos a ver su recorrido y las arterias que se desprenden de ella, ¿sí? Para eso, y para describir cualquier arteria, porque en realidad es la primera vez que vamos a estar describiendo una arteria, entonces les hice una pequeña guía más o menos de los conceptos o los ejes principales que vamos a usar cada vez que describamos una arteria o algún vaso en general. Primero vamos a hablar del territorio de irrigación. ¿Qué es el territorio de irrigación de una arteria? Van a ser los sectores o regiones corporales u del órgano, ¿sí?, en el que se presenten, al que le van a llevar esa sangre oxigenada para cumplir la función de nutrición y de funcionalidad del órgano, ¿sí? El territorio de irrigación de la coronaria izquierda va a ser toda la región izquierda del corazón, ¿sí? Va a tener un porcentaje de territorio mayor que el de la coronaria derecha, ¿sí? Ese es el territorio de irrigación. Recuerden que estamos hablando de arterias. Después, otra cosa que mencionamos, ¿sí?, cuando hablamos de una arteria, va a ser su recorrido. ¿Cómo hacemos para describir de forma completa el recorrido de una arteria? Primero hablamos de su origen o nacimiento, de dónde va a partir esta arteria. Vamos a hablar de qué lugares, ¿sí?, por dónde va pasando esta arteria, dónde se encuentra, ¿sí? Anto, Dime. ahí te piden si podías repetir lo del territorio de irrigación. Gracias, Belén, ya ahora lo repito. Territorio de irrigación de una arteria va a ser la región a la cual esa arteria le va a brindar la sangre oxigenada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la arteria coronaria izquierda, vamos a decir que su territorio de irrigación va a ser la porción izquierda del corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta arteria le lleva sangre oxigenada, llena de nutrientes, al sector izquierdo del corazón, ¿sí? Eso es lo que decimos cuando hablamos de territorio de irrigación. Territorio es una forma de decir región, lugar, vamos a nombrar generalmente el órgano o el sector del órgano al cual esta arteria le lleve sangre. En algunos casos hay algunas arterias que no solamente irrigan órganos, sino que irrigan músculos. Así que en algunos casos también vamos a nombrar músculos o distintas cosas, ¿sí? En este caso, la arteria coronaria izquierda, territorio de irrigación, sector izquierdo, porción izquierda del corazón. ¿Se entendió ahí? Yo por las dudas sigo. Cualquier cosa me lo vuelven a preguntar. Bueno, con respecto al recorrido, dijimos que vamos a iniciar con el origen de la arteria, dónde nace, después por qué lugares va a ir pasando, ¿sí? Y por último vamos a darle un lugar de finalización, ¿sí? Dónde termina el recorrido de esta arteria, ¿sí? Siempre tenemos que dar por lo menos esas tres cosas, ¿sí? Para dar la estructura entera de por dónde es el recorrido de la arteria. En el caso de la coronaria izquierda, su origen, como ya lo dijimos, su nacimiento u origen va a ser el seno de Valsalva izquierdo. Después de aquí su nacimiento, para describir su disposición, decimos que rodea por detrás
el nacimiento de la arteria pulmonar. En este gráfico que les dejé acá, esto que estamos viendo acá en gris es la arteria pulmonar, que se encuentra medio en transparencia para que nos deje ver cómo por detrás, ¿sí?, vemos que la arteria coronaria izquierda va a ir yendo hacia anterior desde su nacimiento y va a llegar a lo que sería el surco auriculoventricular anterior, ¿sí? Nace en el seno de Valsalva izquierdo, rodea la arteria pulmonar, ¿sí?, por detrás de la arteria pulmonar y llega a lo que es el surco auriculoventricular anterior. A ese nivel termina la arteria coronaria izquierda, ¿sí? ¿Por qué decimos que termina? Porque va a haber un cambio de denominación. ¿Qué significa que haya un cambio de denominación? Vamos a decir que las arterias que le siguen tienen un nombre distinto. Cuando una arteria deja de tener un nombre y pasa a nombrarse de forma distinta, le decimos cambio de denominación o de nominación. En este caso va a haber un cambio de denominación porque esta arteria va a dar dos ramas, ¿sí? Dos ramas a las que les vamos a llamar terminales. Este concepto también es la primera vez que nos lo encontramos, por eso se los dejé acá escrito para que lo vean un poco ya en relación a las arterias coronarias, pero lo vamos a llevar a todas las arterias, ¿sí?, que estudiemos. Una rama terminal, ¿sí?, es una ramificación, generalmente una bifurcación, ¿sí?, una arteria que después se divide en dos arterias distintas, pero no siempre es el caso, por eso les puse esto entre paréntesis, pero vamos a decir que es una ramificación en la cual la arteria original termina su trayecto. Y acá, como les expliqué, hay un cambio de nomenclatura. A partir de que la arteria coronaria izquierda llega a este surco auriculoventricular anterior, va a cambiar de nombre. ¿Por qué? Porque van a nacer dos arterias diferentes, ¿sí? Dos ramas terminales de esta arteria coronaria izquierda. Vamos a tener una rama auriculoventricular izquierda, que también pueden encontrarla nombrada en ciertas bibliografías como arteria circunfleja o CX, y una rama interventricular anterior o rama descendente anterior o arteria de la muerte súbita. A esta arteria se le suele llamar así, de esta forma que tenemos acá entre comillas, debido a que generalmente si se genera una oclusión a nivel de esta arteria, ¿qué sería una oclusión? Un taponamiento, ¿sí? Un taponamiento de esta arteria a alguno de sus niveles puede llegar a generar, o es la que genera, el infarto agudo de miocardio, que es lo que habrán escuchado alguna vez cuando hablamos de ataque cardíaco, paro cardíaco, ¿sí? Por eso de la muerte súbita. Es un dato extra que lo pueden saber porque muchas veces van a encontrar en diferentes libros, en distinta bibliografía, que a una misma arteria la nombran de distintas formas, ¿sí? Por eso, entre comillas, les dejamos el otro nombre con el cual la suelen referenciar. Para terminar esta parte de las ramas terminales y que se entienda bien, hacemos un recuento del recorrido general de la arteria coronaria izquierda. Si yo les pregunto cuál es el recorrido de la arteria coronaria izquierda, ustedes me dicen, se origina a nivel del seno valsalva izquierdo, rodea por detrás el nacimiento de la arteria pulmonar, llega a nivel del surco auriculoventricular anterior y de ahí genera sus ramas terminales. La rama auriculoventricular izquierda o circunfleja y la rama interventricular anterior o descendente anterior o de la muerte súbita, ¿sí? Ahí, solamente diciendo estas tres cosas, ya vamos a haber podido describir por completo el recorrido de la arteria coronaria izquierda. ¿Eso se entiende? La arteria coronaria izquierda nomás es de acá hasta acá. Ya cuando entramos en el territorio de esta arteria que vemos acá y esta que vemos acá, ya no se llama más coronaria izquierda, ¿sí? Va a tomar el nombre específico de cada rama, ¿sí? Por ejemplo, si en algún práctico vemos en alguna imagen
que nos marcan esta arteria que vemos aquí hacia anterior, en el surco interventricular anterior, no vamos a poder llamarla arteria coronaria izquierda, ¿sí? Porque a partir de este nivel ya tomo otra nomenclatura u otro nombre, ¿sí? En este caso, la descendente anterior, interventricular anterior o de la muerte súbita. Espero que eso haya quedado claro porque es una de las cosas más grandes que vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Cualquier cosa me avisan si no quedó claro. Así no les estoy preguntando todo el tiempo, me dicen cualquier cosa si hay algo que tenga que repetir. Me van a tener que disculpar porque encima estoy disfónica, así que no se me entiende mucho lo que digo. Esta imagen que también tienen en el cuadernillo, se las dejé para marcar, ¿sí?, estas dos ramas terminales que nombramos recién. En este caso, el corazón no se encuentra en una vista de frente estricto, sino que hemos oblicuado un poco la vista para que nos permita ver la bifurcación, ¿sí?, de la arteria coronaria izquierda, que ven que nace aquí a posterior de la arteria pulmonar, en el seno de Valsalva izquierdo, lo rodea, llega hacia anterior, surco auriculoventricular, vean cómo a este nivel tendríamos ese surco, llega a este lugar y da sus ramas terminales. Esta que baja por el surco interventricular anterior es la descendente anterior o rama interventricular anterior. Por suerte, los nombres, ¿sí?, ya nos dictan y nos dan un poco la pauta de en qué sector anatómico del corazón se van a encontrar dispuestas. Y la rama que vemos acá hacia la izquierda va a ser la rama auriculoventricular izquierda o circunfleja. Acá abajo les dejé igual como un pequeño machete para que recuerden que son ramas terminales, ¿sí?, de la coronaria izquierda, ¿sí? Cuando hablamos del trayecto, ahora sí, de cada una de estas ramificaciones terminales de la coronaria izquierda, vamos a decir que la rama auriculoventricular izquierda va a recorrer la mitad izquierda del surco auriculoventricular anterior, va a llegar al borde izquierdo del corazón, lo va a contornear y va a irse hacia posterior, ¿sí?, recorriendo después lo que es la mitad izquierda del surco auriculoventricular del lado posterior. ¿Se entiende eso? A pesar de que nace hacia anterior, en el surco auriculoventricular anterior, va hacia la izquierda, va a contornear el borde izquierdo y esto que están viendo atrás es en transparencia lo que sería el recorrido posterior de esta arteria, ¿sí?, en el surco auriculoventricular, pero del lado posterior. Termina, por lo tanto, su recorrido en la cara inferior o diafragmática del corazón, ¿sí? Se entiende que nace hacia anterior, hace su recorrido hacia la izquierda y termina su recorrido en la cara inferior o inferoposterior del corazón, ¿sí? En el caso de la rama interventricular anterior o descendente anterior, su recorrido es completamente anterior, ¿sí? Nace, como dijimos, a nivel del surco auriculoventricular anterior, desciende por el surco interventricular anterior y termina su recorrido a nivel de la punta del corazón, ¿sí? Eso espero que quede claro. Vemos un recorrido hacia posterior, que va a ser el de la circunfleja, iniciando hacia anterior, pero yendo hacia posterior, y un recorrido completamente anterior, que va a ser el de la interventricular anterior, que solamente va a descender por este surco y va a llegar hacia la punta del corazón. Bien, durante este recorrido, ambas arterias van a ver que, o sea, en la imagen ustedes van a poder ver que no solo vemos un solo tronco arterial que hace todo este recorrido, sino que a lo largo de su trayecto vemos que se desprenden ramificaciones más pequeñas que también se encargan de irrigar al corazón. Pero la arteria sigue manteniendo su nombre, ¿sí?, durante todo este trayecto. Cuando una arteria genera el nacimiento de otra y sigue su trayecto, esta rama que va a nacer de ella ya no toma el nombre de rama terminal, sino de rama colateral, ¿sí? Ahora vamos a diferenciar bien lo que es una rama terminal de una colateral. Dijimos recién que una rama terminal
y va a ser una bifurcación generalmente o una ramificación que se genera después de que finalice el trayecto de una arteria, ¿sí? Una arteria genera todo su recorrido, llega a cierto lugar en el cual o genera una bifurcación o cambia de nombre, ¿sí? En ese caso hablamos de arterias o ramas terminales. En el caso de las ramas colaterales, lo que vemos es que una arteria comienza su trayecto, lo sigue recorriendo, nace una arteria y después continúa su trayecto hasta terminar después donde sea que le corresponda. Pero en medio de su trayecto nacen arterias que no generan un cambio de denominación, ¿sí? Cuando nace esta arteria, esta que tenemos acá, va a seguir tomando el mismo nombre, ¿sí? En este caso, que todavía seguimos hablando de la arteria coronaria izquierda, que la vemos acá en transparencia, decíamos que a esta altura nacían terminales, ¿sí? La circunfleja y la descendente anterior. ¿Por qué? Porque a este nivel la arteria terminó su recorrido y toma ya otros nombres en estas ramificaciones. Estas ramas terminales van a tener a lo largo de su recorrido el nacimiento de muchas más arterias, ¿sí? Imagínense que para irrigar todo lo que es la región cardíaca vamos a necesitar de muchas más ramas más pequeñas, ¿sí? Que lleguen bien al tejido. En este caso vamos a hablar de la rama auriculoventricular izquierda o circunfleja y vamos a nombrar las colaterales que nacen de esta arteria, ¿sí? Como ya dijimos, la rama auriculoventricular izquierda o circunfleja se encargaba de la irrigación del lado izquierdo del corazón. Entonces, tomen eso como una guía y fíjense cómo muchas de las arterias colaterales toman el nombre de auricular, por ejemplo, del borde izquierdo, ventricular del borde izquierdo, o arteria adiposa de Vieussens izquierda. Esto se los demarco mucho porque, como siempre decimos, cuando damos el nombre de una arteria es muy importante que la nombremos en su totalidad, ¿sí? A pesar de que el nombre sea largo y pensemos que capaz que con decir arteria auricular se entiende, no siempre las arterias van a tener un nombre único que no se va a repetir. Vean, en este caso presentamos dos arterias auriculares, pero que son diferentes, porque una es anterior y otra es del borde izquierdo, ¿sí? Estas arterias son mucho más finas y no se las vamos a pedir que las visualicen en una imagen, ¿sí? Ahora estamos hablando de arterias mucho más grandes, pero para nombrarles este pequeño dato que después nos va a ser muy importante cuando tengamos que nombrar otras arterias, siempre recuerden de nombrar las arterias en su totalidad. Bueno, acá se las presenté un poco ahora cuando les hice ese pequeño dato, pero en el caso de la rama auriculoventricular izquierda o circunfleja, vamos a decir que sus ramas colaterales van a ser la arteria auricular anterior, la auricular del borde izquierdo, la ventricular del borde izquierdo y la arteria adiposa de Vieussens del lado izquierdo, ¿sí? Todas arterias que van a encargarse de la irrigación de la región izquierda del corazón, ¿sí? En el caso de la rama interventricular anterior, vamos a decir que sus arterias colaterales van a ser las arterias ventriculares anteriores, las septales anteriores y la arteria infundibular izquierda, ¿sí? Tiene sentido, ¿por qué? Porque esta arteria, saben ustedes muy bien, que desciende por la cara anterior y por lo tanto vamos a ver que su territorio de irrigación tiene sentido que es en el ventrículo anterior, del lado anterior, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sentido, ¿sí?, en el cual esta arteria se va a disponer es un recorrido completamente anterior. Pero también sabemos que estamos todavía hablando más que todo, ¿sí?, de irrigación del lado izquierdo, porque la coronaria izquierda, que es la rama, la arteria que origina la rama interventricular anterior, tiene como territorio de irrigación el lado izquierdo. ¿Se entendió la diferencia entre una rama colateral y una terminal? Sí. ¿Sí? Perfecto. Si tienen alguna duda no será un problema porque después en generalidades de arterias es un tema que lo vamos a volver a repetir. Pero sí me parece que es importante que entiendan ya de
prepo, ¿sí? De primero, la diferencia entre una terminal y una colateral. Las terminales son arterias diferentes, ¿sí? Ya vamos a tener un cambio de nombre de la arteria origen, ¿sí? En el caso de las ramas colaterales, la arteria que origina las otras sigue su recorrido sin tener un cambio de nombre. En este caso les traje una imagen de un estudio que podemos hacer nosotros como licenciados en producción de bioimágenes para que vean cómo estas arterias van a ser muy importantes en nuestra profesión, más que todo si trabajamos en el área de hemodinamia. Este es un estudio que se llama cinecoronariografía, en el cual un médico, ¿sí?, especializado en hemodinamia va a ingresar un catéter, ¿sí?, selectivamente a las arterias coronarias, donde va a liberar medio de contraste iodado, ¿sí?, que nos va a permitir ver el recorrido completo de estas arterias, ¿sí? En este caso, como ven acá les marca el catéter, les marca acá esta superposición de imagen, es al nivel en el cual esta arteria, que es la coronaria izquierda, se va a dividir en sus terminales. Esta que ven acá arriba, no los quiero confundir mucho, pero para que vean un poco de la imagen, esta que está acá arriba es la circunfleja, ¿sí?, o aurículo ventricular izquierda, y esta que está marcada en azul es la que nombramos recién, la descendente anterior o interventricular anterior. Vean qué interesante cómo a estas arterias que estudiamos en anatomía después podemos verlas y podemos estudiarlas en el ejercicio de nuestra profesión, ¿sí? Estos pequeños vasos que están viendo, ¿sí?, un poquito en la imagen, van a ser todas estas arterias colaterales, ¿sí?, que nacen de estas dos arterias, grandes arterias o ramas terminales de la coronaria izquierda. Eso sería todo de coronaria izquierda. Si tienen alguna duda me la escriben y después la vamos resolviendo, ¿sí? Vamos a describir de la misma forma que hicimos con la coronaria izquierda, la coronaria derecha. Acá ya podemos ver el nacimiento y el recorrido de la misma en este pequeño gráfico. Vemos que hay un poco de recorrido en transparencia, lo cual nos da la pauta de que probablemente se vaya hacia posterior, pero vamos a empezar en orden como dijimos recién. Comenzando con el territorio de irrigación. La arteria coronaria derecha va a ser la encargada de irrigar el sector o la región derecha del corazón, ¿sí? Bastante transparente, pero de igual forma es importante nombrarlo, ¿sí? Región derecha del corazón. Va a tener una región o un territorio de irrigación un poco más pequeño, ¿sí?, que el de la coronaria izquierda, pero no menos importante, ¿sí?, pero del lado derecho. Con respecto a su recorrido, vamos a volver a decir estas cosas que les dije yo que eran muy importantes. Vamos a hablar de su origen, vamos a hablar de por qué lugares se va a, o qué reparos anatómicos podemos tomar para describir su ubicación a lo largo de su recorrido, y por último, dónde finaliza. Comenzando con el origen, ya lo habíamos hablado antes, seno de Valsalva derecho. Ahora hablamos más del recorrido, por dónde se va a dirigir. Vamos a decir que en sus inicios va a recorrer la mitad derecha del surco aurículo-ventricular anterior. Esto que estamos viendo de este lado, ¿sí? Después vamos a ver que llega a lo que es el borde derecho del corazón y lo va a contornear. ¿Qué es lo que significa esto? Que va a seguir por el borde derecho hasta llegar a la cara inferior o posterior del corazón, donde va a recorrer la mitad derecha del surco auriculoventricular posterior, ¿sí? Al igual que la rama circunfleja de la coronaria izquierda, esta arteria coronaria derecha también va a irse hacia posterior. Va a cubrir, ¿sí?, lo que es el surco auriculoventricular anterior, borde derecho y la mitad derecha del surco auriculoventricular posterior. Esto no es algo mínimo o algo ínfimo, es muy importante de describirlo, porque si no describimos de qué lado del surco auriculoventricular nos estamos refiriendo, se nos puede confundir con la arteria circunfleja, que tiene un recorrido muy parecido, ¿sí?, solo que del lado izquierdo. Vamos a estar hablando del lado derecho, surco auriculoventricular anterior, borde derecho del corazón, mitad del surco auriculoventricular posterior del lado derecho.
Además, cuando llega a este nivel, no solamente se va a quedar ahí, sino que va a descender por el surco interventricular posterior, terminando su recorrido en la cara posterior o inferior del corazón, llegando casi a la punta del corazón. ¿Sí? ¿Eso queda comprendido? Sí. Sí. Tomo eso como un sí entonces. ¿Sí? Ese sería cuando hablamos del recorrido de esta arteria, a la cual le vamos a describir una rama terminal. ¿Sí? Al llegar a la porción posterior, casi llegando al apex cardíaco, va a tomar el nombre de rama interventricular posterior. Vean cómo en este caso, como les dije, no siempre va a ser una bifurcación la que genere una rama terminal. Aquí la rama terminal es solamente un cambio de nombre, un cambio de nomenclatura. ¿Sí? Vamos a ver arteria coronaria derecha, coronaria derecha, coronaria derecha, coronaria derecha, y cuando llegamos a la altura del surco interventricular posterior, cambia de nomenclatura, cambia de denominación y toma el nombre de rama interventricular posterior. Lo vamos a ver mejor en esta imagen. Otro dato que me olvidé de comentarles y que es muy interesante es que esta arteria, ¿sí? Si la vemos en ciertas proyecciones, toma una forma parecida a una letra C, ¿sí? Eso lo van a estudiar más adelante en hemodinamia y los va a ayudar un poco a ubicar si la arteria coronaria que están viendo es la derecha o la izquierda. Vemos acá el nacimiento, seno de Valsalva derecho, cómo recorre el surco auriculoventricular anterior, contorneando borde derecho, llegando ya a la parte posterior del surco auriculoventricular del lado derecho, y toma ya un nombre diferente cuando llega a descender, que va a ser rama interventricular posterior, ¿sí? Esta rama interventricular posterior va a tener a su vez, va a llegar a su vez, disculpen, a lo que es el ápex cardíaco en la cara posterior del corazón, ¿sí? Lo que sí quiero que les quede claro es que en este caso no es una bifurcación, sino que es nomás un cambio de nombre, ¿sí? Un cambio de denominación. Eso espero que haya quedado claro. No voy a preguntar de nuevo para no generar momentos de silencio, pero en cualquier caso me mandan un mensaje por el grupo y me lo leen. Esta arteria coronaria derecha también va a tener ramas colaterales. Si les preguntamos las ramificaciones de la arteria coronaria derecha, nos van a poder nombrar como rama terminal la rama interventricular posterior y como ramificaciones colaterales estas que les voy a nombrar acá, ¿sí? La arteria del nódulo sinusal, esta es muy importante, ¿sí? Porque va a irrigar una estructura anatómica que es muy importante en el momento de lo que es la inervación cardíaca. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengan en cuenta que esta arteria en particular es muy, muy importante. Tenemos arteria auricular del lado del borde derecho, infundibular derecha, adiposa de Vieussens derecha, ventricular del borde anteroinferior y septales o ventriculares posteriores. Vean cómo muchos de los nombres que estamos viendo acá ya los habíamos escuchado del lado izquierdo, ¿sí? De ahí la importancia de nombrar bien la arteria en su completitud, ¿sí? No solamente arteria auricular, sino ¿de dónde? Arteria auricular del borde derecho, ¿sí? Porque si no, hay muchas arterias que toman nombres parecidos del lado izquierdo y del lado derecho que se nos pueden confundir. Todas estas son ramificaciones colaterales de la coronaria derecha, ¿sí? ¿Qué implica esto? La coronaria derecha nace, tiene su recorrido, van naciendo ramitas, pero la coronaria derecha sigue teniendo el mismo nombre, se va hacia posterior, y recién ahí, cuando desciende por el surco interventricular anterior, cambia de nombre a su rama terminal, ¿sí? Esto es lo que sería lo más básico de las arterias coronarias. En este caso acá les muestro unas imágenes también realizadas por hemodinamia de la arteria coronaria derecha. Vean cómo tiene esa forma, como les decíamos recién, parecida a lo que es una C. Es muy particular de esta arteria y vemos cómo se desprenden, ¿sí?, sus ramas colaterales. Vean, estas se ven bastante claramente. ¿Se entendió irrigación cardíaca?
Sí, se entendió. Perfecto. Terminamos entonces con lo que era la parte de irrigación, ¿sí? Brindar sangre oxigenada al territorio cardíaco, y vamos a hablar del drenaje. ¿Qué venas y qué estructuras venosas van a ser las que recojan toda esa sangre carbooxigenada que se generó después de que hubo ese intercambio, ¿sí?, de oxígeno con los tejidos, y los tejidos le devolvieron, ¿sí?, desechos metabólicos y dióxido de carbono a la sangre dentro del mismo corazón, ¿sí? Es mucho más simple y más corto que lo que era la irrigación, pero no menos importante, ¿sí? Les puse acá una imagen en la cual estamos viendo al corazón en una vista de frente, y una imagen en la cual estamos viendo una vista más inferoposterior. Estamos viendo la cara diafragmática, estamos viendo un poco de la base cardíaca, ¿sí? Y nos muestra ya en la ilustración todo lo que serían las estructuras que vamos a estar estudiando ahora, ¿sí? Puse esta imagen posterior porque ahí se va a encontrar el seno venoso más grande que va a drenar esta sangre cardíaca, ¿sí? Vamos a tener lo que es el seno coronario, ¿sí? Que en realidad no solamente es una estructura aparte, sino que es la porción terminal de la vena coronaria mayor. A estas estructuras, el seno coronario y la vena coronaria mayor, ya las han escuchado nombrar probablemente. Yo no estuve en esa clase, pero supongo que las chicas les comentaron que van a hacer relaciones con las aurículas, ¿sí? Sabemos que la vena coronaria mayor dejaba un relieve por su paso, ¿sí?, en la cara inferior de la aurícula izquierda, y que el seno coronario iba a tener su desembocadura en un orificio, ¿sí?, a la altura de la cara inferior de la aurícula derecha. ¿Tiene sentido? Sí, porque el drenaje, ¿sí?, iba a ser el transporte de sangre carbooxigenada y repleta de desechos metabólicos en lo que era el corazón del lado derecho, ¿sí? Sabemos que la aurícula derecha era la que iba a receptar esa sangre carbooxigenada, ¿sí?, a partir de las venas cavas, y en el caso del drenaje cardíaco, a partir del seno coronario, que iba a tener su válvula de Tevesio, ¿sí?, a nivel de la cara inferior de la aurícula derecha. Como para relacionar un poquito las dos clases. Acá les dejé algunas de las características principales que se nombran del seno coronario. Les coloqué acá el nombre de la vena coronaria mayor para recordarles que el seno coronario es la parte terminal, ¿sí?, de esta vena coronaria mayor. Longitud, con respecto a su longitud, vamos a decir que tiene alrededor de 3 centímetros. La desembocadura ya la sabíamos, en un orificio a nivel de la cara inferior de la aurícula derecha. Y acá tenemos una palabra que también puede llegar a ser nueva para algunos de ustedes: afluentes. ¿Qué es un vaso afluente? En muchos casos va a haber venas que van a recibir el contenido de otras venas que van a desembocar en ellas, ¿sí? Vamos a tener venas que van a desembocar a la altura del seno coronario, ¿sí? En esta imagen podemos ver, por ejemplo, algunos vasos cómo llegan y no desembocan directamente en la aurícula derecha, sino que van a llegar y van a drenar su contenido en el seno coronario. Estas venas van a ser la coronaria mayor izquierda, la coronaria menor derecha, la intraventricular posterior y la vena de Marshall de la aurícula izquierda, ¿sí? ¿Qué significaba una vena afluente, un afluente venoso? Que una vena desemboca su contenido en otra. En este caso, estas venas de acá abajo van a desembocar su contenido en el seno coronario. Se entiende que son estas venas las que drenan, ¿sí?, el territorio cardíaco, llegan al seno coronario, drenan su contenido, y es este el que desemboca en la aurícula derecha, ¿sí? Que quede claro, porque el término afluente es un término que vamos a escuchar varias veces más en lo que queda de la materia, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me dicen y freno de nuevo. Acá les traigo más imágenes. De nuevo, una imagen posterior en la que vemos posterior inferior del corazón. Esto es el seno coronario.
vean cómo comienza más cercano a lo que es el lado izquierdo y desemboca su contenido en la cara más inferior de lo que es la aurícula derecha. En este caso estamos viendo una imagen muy parecida a la que usamos para ver las arterias coronarias, en la cual quitamos las aurículas, quitamos los grandes vasos, ¿sí? No vemos ni la aorta ni la arteria pulmonar, y vamos a poder ver cómo hace su recorrido el seno coronario y llega, y a este nivel, en la aurícula derecha, va a tener el orificio de desembocadura. Además del seno coronario, vamos a tener más venas que se encarguen del drenaje cardíaco. Este dijimos que iba a ser el principal, el que vemos más visible en las imágenes, ¿sí? Pero también vamos a hablar de las venas de Galeno y de las venas de Tevesio. Las venas de Galeno van a ser pequeños vasos, ¿sí? Que van a estar dispuestos a lo largo de las paredes cardíacas, ¿sí? No van a desembocar en el seno coronario. Ven que no estaban escritos cuando hablamos de sus afluentes. Las venas de Galeno, al igual que las venas de Tevesio, van a desembocar directamente en la aurícula derecha, por medio de foraminas. ¿Qué son las foraminas? Son pequeños orificios, ¿sí?, que va a tener la aurícula, por la cual estas venas van a desembocar su contenido. A las venas de Galeno, ¿sí?, son en realidad 3 venas que toman ese nombre en su conjunto. Estas venas son la vena marginal derecha, la vena del infundíbulo pulmonar y la vena de Zuckerkant. Como ya les mencionó el profe, lamentablemente los nombres propios no siempre son lo más fáciles de aprenderse, pero es importante que no pierdan al momento de la redacción, ¿sí?, la especificidad de saber cómo escribirlo, ¿sí? Por ejemplo, venas de Galeno, Galeno con mayúscula, porque Galeno es un nombre propio, ¿sí? Al mismo tiempo, venas de Tevesio, B larga, S. Recordar esas cosas que son un poco más finas, capaz de lo que es la ortografía, la gramática, pero que no por estar estudiando anatomía y no lengua, no son menos importantes, ¿sí? Recordar siempre la importancia del lenguaje específico, ¿sí? Las venas de Galeno ya se las presenté, estas 3 desembocan directamente en la aurícula derecha por medio de las foraminas, y las venas de Tevesio van a ser también pequeños vasos, van a ser venas mucho más pequeñas, que también van a tener su orificio de desembocadura a nivel de la aurícula derecha. ¿Se entendió más o menos? ¿Drenaje? Sí. ¿No quedó ninguna duda ni de drenaje ni de irrigación cardíaca? A ver si los puedo ver. ¿Hay dudas? No sé si alguien escribió algo. ¿Dónde desembocan cuáles, Jime? Acordate que las venas, ¿sí?, que se encargan del drenaje cardíaco, van a desembocar todas en lo que es la aurícula derecha, a menos de que estemos hablando de las afluentes del seno coronario, ¿sí? Estas venas son la excepción. Estas venas no desembocan en la aurícula derecha. Desembocan primero en lo que es el seno coronario, ¿sí? La coronaria mayor izquierda, coronaria menor derecha, intraventricular posterior y la vena de Marchand de la aurícula izquierda desembocan todas en el seno coronario, ¿sí? Y es el seno coronario el que va a desembocar su contenido en la aurícula derecha. El resto, estas que vemos acá, las venas de Galeno y las de Tevesio, ambas, ¿sí?, desembocan directamente a nivel de la aurícula derecha. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna duda más? Si no hay dudas, pasamos con el tema que sigue. Perfecto, Anto. Muchas gracias. Bueno, chicos, seguimos. Quedan 2 temas, no son muy largos, ¿sí?, pero como para terminar de cerrar. Ahí, mientras tanto, les comunico, estábamos hablando con el profe Gaby, ¿sí? Vieron que yo les dije que íbamos a rendir el martes que viene. Nos va a quedar más cómodo rendir el otro viernes, porque ahí vamos a cerrar todo sistema arterial. Entonces ahí vamos a rendir de manera integradora todo lo que sería arterial, ¿sí? Así que el próximo práctico va a ser el viernes 24.
¿Estamos? No es el martes que viene, sino que es el otro viernes. Viernes 24 es el próximo práctico que tenemos con Anato. ¿Ya aclaró? Por las dudas, ahí estuvimos hablando y va a quedar más prolijo de esa manera, así no quedamos tan separados con los temas. ¿Sí? Bueno, seguimos. Profe, y una consulta, cuando nos tomen el práctico el 24, ¿cuenta como una sola nota o lo van a dividir por los temas? No, es una sola nota. Solamente una. Ok, gracias. Bueno. ¿Se ve bien ahí? Sí, se está presentando. Bueno, perfecto. Bueno, chicos, chicas, seguimos. Ahí volvemos a mencionar lo que ya estaba explicando antes, ¿sí? Pero quería remarcar si se está entendiendo lo que estamos haciendo. O sea, ya nosotros dejamos el corazón como un órgano que subsiste para que enviarle, por decirlo de alguna manera, los nutrientes y los gases al resto de los tejidos, sino que ahora estamos viendo particularmente, ¿sí?, cómo le llega a él, ¿sí?, el oxígeno, los nutrientes, cómo va a eliminar esos desechos metabólicos y ahora cómo es que va a estar inervado este corazón de una manera muy particular, ¿sí? Yo acá les dejé la definición de lo que vamos a ver ahora, que es la inervación cardíaca a través del sistema cardionector o éxito conductor. Sistema éxito conductor o cardionector es lo mismo, ¿sí? Esta definición está en la guía, pero les quería remarcar precisamente esos dos conceptos, ¿sí? Es el encargado de generar y conducir estímulos que determinan la contracción del corazón, ¿sí? ¿Por qué les remarco eso? ¿Sí? El corazón va a, por su propia manera, tiene contracciones miógenas, es decir, que él solo se va a generar, se va a producir las contracciones y además las conduce al resto del tejido cardíaco para que de manera coordinada se creen las contracciones cardíacas, ¿sí? Han escuchado hablar de las arritmias seguramente. Ustedes hagan de cuenta o imagínense que las células cardíacas son muy pequeñas, obviamente, y se tienen que contraer todas al mismo tiempo para generar una contracción. Cuando esas células cardíacas se contraen de manera rítmica en un tejido, en una parte del corazón, otras en otro momento, y así sucesivamente, no generan la fuerza necesaria para generar esas contracciones y por ende ese manejo del fluido que es la sangre, ¿sí? Tiene que ser todo de manera coordinada, ¿estamos? Todo eso se lo genera el corazón, ¿sí?, a través de su propio tejido. ¿Que cuál era? Que ya lo vimos. ¿Qué tejido del corazón? El que se va a encargar del sistema cardionector. ¿El miocardio? ¿Qué parte del miocardio? El especializado. Exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que el viernes cuando estuvimos viendo la constitución anatómica teníamos dos tipos de fibras del miocardio? El miocardio ordinario, que era el que tenía las características comunes del el músculo estriado-esquelético, ¿sí? Y después teníamos el miocardio especializado, que era el que se iba a encargar de formar este sistema que es el sistema cardionector. ¿Lo unieron ahí? ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver este sistema que se crea el propio corazón para generar y conducir sus propias contracciones cardíacas, ¿sí? En la guía van a tener toda la descripción de cada una de estas partes. Yo lo que voy a hacer ahora es mencionárselas y marcarlas en una imagen que también la tienen en la guía, ¿sí? Así me parece que aprovechamos el momento de la clase, no decimos exactamente todo lo teórico, pero sí lo vamos a ordenar y marcar en la imagen, ¿sí? Este sistema cardioconector necesita un inicio y un fin para que sea o se maneje de una manera ordenada, ¿sí? El inicio va a ser el nódulo sinoauricular, va a ser el segmento número 1. Después nos vamos a dirigir al segmento número 2, que es el segmento atrioventricular. Y por último nos quedan los últimos dos segmentos, que son la rama derecha, el fascículo de His, y la red de Purkinje, ¿sí? Entonces nosotros acá vamos a tener los 4 segmentos o las 4 estaciones del sistema cardionector.
Es decir, que acá nace el estímulo y se dirige al número 2, al número 3 y luego al número 4. ¿Queda claro? Siempre tiene que ser de manera ordenada, ¿sí? Vamos a la imagen y lo tenemos acá. Nuestro corazón, aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Ese que está saliendo, si es del ventrículo izquierdo, va a ser la aorta. Tenemos cortada ahí la arteria pulmonar, ¿sí? ¿Qué vena es la que estaría llegando acá? A ver si nos ubicamos. Esa que estoy marcando ahí. ¿La vena cava? ¿Cuál? Superior. Superior, perfecto. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos ubicando en estos esquemas que tenemos del corazón. ¿Sí? Vamos a empezar a ubicar y describir algunas características de cada uno de estos segmentos. ¿Sí? El primero de ellos va a ser el nódulo sinoauricular de Cade y Flack, que va a estar en relación con la crista terminalis del corazón. Entonces, si yo les menciono eso, está en relación con la crista terminalis del corazón, ¿dónde va a estar ubicado? Aurícula derecha. ¿En qué cara? Posterior. Cara posterior, perfecto, ¿sí? Entonces, este nódulo sinoauricular de Cade y Flack, o también llamado nódulo sinusal, así directamente, es el que se lo menciona como el marcapasos cardíaco. De acá nacen los estímulos para después llegar al resto del tejido cardíaco, ¿sí? Se habla de que la frecuencia cardíaca normal, ¿sí?, varía entre 60 y 80 latidos por minuto, y para que esa frecuencia cardíaca se cumpla, me tiene que funcionar correctamente el nódulo sinusal, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a ubicar? En la cara posterior de la aurícula derecha en relación con la crista terminalis, ¿sí? Y recién les acaba de nombrar Anto una arteria muy importante que viene de la arteria coronaria derecha, que es la arteria del nódulo sinusal. Es decir, que la arteria coronaria derecha sale para acá, me da una colateral que me va a irrigar directamente este segmento del aparato cardionictor, ¿sí? Continuamos, y entonces desde acá arriba, desde la aurícula derecha, empiezan a dividirse las ramas, ¿sí?, para llegar a las distintas partes del tejido cardíaco y de esta manera generar esas contracciones, ¿sí? Esto sí lo vamos a anotar porque no está en la guía, ¿sí?, que va a ser desde el nódulo sinoauricular de Cade y Flack se va a dirigir hacia la aurícula izquierda el haz de Bachmann para llevar esos impulsos hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Está en el esquema que tienen en la guía, pero no está escrito de manera teórica en los párrafos, ¿sí? Pero para que se ubiquen, el haz de Bachmann nace del nódulo sinusal y se dirige a la aurícula izquierda para poder inervar esa zona. ¿Queda claro? Después, desde el nódulo sinoauricular se dirigen los tractos internodales, que son estos que estoy marcando acá, para llegar al nódulo auricular de Aschoff-Tawara, que es este que encontramos acá, en la parte inferior de la aurícula derecha, ¿sí? Vamos de vuelta. Del nódulo auricular de Cade y Flack, sinoauricular de Cade y Flack, hacia la aurícula izquierda voy a través de las de Bachmann. Desde el nódulo sinusal hacia el nódulo auricular voy a través de los tractos internodales, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿a qué les suena el nódulo auricular de Aschoff-Tawara? Al contenido del triángulo. ¿Triángulo de? Koch era. Exactamente, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo la configuración interna de la aurícula derecha, que mencionamos que había en cada una de sus caras, había un momento que se nos formaba de manera imaginaria un triángulo que lo llamábamos triángulo de Koch? Yo les dije que nos iba a servir para ubicar una estructura que íbamos a ver ahora, que era el aparato cardionictor, ¿sí? Dentro de ese triángulo imaginario vamos a encontrar el nódulo auricular de Aschoff-Tawara, ¿sí? Entonces ahí vamos relacionando los conceptos con lo que vimos la clase pasada, ¿sí? Eso es algo que vamos a tener que también poner en práctica en Anato. Muchas veces hacemos un estudio lineal, pero es necesario volver a otros temas para poder relacionarlos,
¿sí? Es decir, que no es que tengo que ir pasando hojas. Muchas veces tengo que retroceder para poder relacionar con lo que estoy viendo ahora en este momento, ¿sí? Como sucede con el nódulo auricular de Ashtoft-Tawara, ¿sí? Que lo encontramos a nivel del triángulo de Koch. Desde este nódulo auricular de Ashtoft-Tawara, que también está irrigado por la coronaria derecha, sale un fascículo que se llama haz de His, que es esto que está marcado ahí. Mide aproximadamente entre 1 y 2 centímetros, es cortito, y llega al tabique interventricular, que es este tabique grueso que está marcado acá, ¿sí? Ahora, estas dos estructuras, tanto el nódulo auricular de Ashtoft-Tawara con el haz de His, me forman el segmento atrioventricular, que es el segundo segmento del aparato cardionector. ¿Hasta acá me siguen? ¿Repetimos algo? ¿Puedes repetir lo del haz de His? El haz de His sale del nódulo auricular de Ashtoft-Tawara. Es esta partecita que estoy marcado ahí con el puntero. ¿Vamos? En la guía, nosotros tenemos marcado como segundo segmento del aparato cardionector el segmento atrioventricular. Perfecto, pero ¿cómo está formado ese segmento atrioventricular? Por el nódulo auricular de Ashtoft-Tawara, que es el que está en el triángulo de Koch, y por el haz de His, que sale del nódulo de Ashtoft-Tawara. ¿Queda claro? Sí, gracias. Sí. Bueno. Seguimos hacia abajo. No sé si alguien abrió el micrófono justo. Sigo entonces. Seguimos hacia abajo con nuestro haz de His, ¿sí? Y el haz de His, cuando se mete bien en el tabique interventricular, se va a dividir en dos ramas. La rama derecha del haz de His, del fascículo de His, y la rama izquierda del fascículo de His, ¿sí? La rama derecha de este fascículo es mucho más grande, tiene un mayor calibre que la rama izquierda. Es por eso que esa rama derecha, el fascículo de His, es que se la considera el tercer segmento de este aparato cardionector, ¿sí? No es que una es más importante que la otra, sino por la diferencia de calibre es que se considera como tercer segmento a solamente a la rama derecha del fascículo de His. De todas maneras, de ambas ramas, tanto de la rama derecha como de la rama izquierda, se emiten unas prolongaciones que son estas que se alcanza a ver acá, ¿sí? Esas antenitas que salen, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que se las denomina red de Purkinje. Y esta red de Purkinje son las últimas fibras, las más chiquitas, que penetran, ¿sí?, al endocardio para terminar de estimular al resto de las células cardíacas. De esta manera, yo tengo un nacimiento que es en el nódulo sinusal y de ahí se dirige hacia abajo toda una onda eléctrica, ¿sí?, para poder contraer de manera coordinada y rítmica las células cardíacas. Y de esa manera generar las contracciones que son las que vamos a ver ahora. ¿Se entiende, chicos? Profe, ¿puedes repetir de nuevo lo de la red, porfa? La red de Purkinje, perfecto. ¿Alguna otra duda más? Así lo repetimos todos juntos. Si no hay otra duda, vamos con eso, ¿sí? Desde el haz de His sale fascículo derecho del haz de His, que se lo considera tercer segmento, y también sale el fascículo izquierdo o rama izquierda del fascículo de His. De ambas ramas, tanto de la derecha como de la izquierda, salen otras prolongaciones, que son esas que estoy marcando acá, para penetrar en las paredes del corazón y llegar al endocardio. Entonces, de esa manera terminan de estimular el resto de las células cardíacas, ¿sí? Porque a nivel de las aurículas ya me las están estimulando, en el caso de la aurícula izquierda, el haz de Bachmann, y también acá parte de los tractos internodales, ¿sí? Entonces ese es el camino. Fíjense que acá en esta imagen van a tener marcado en celeste los 4 segmentos del aparato cardionector, el nódulo sinoauricular de Katie Flack, el segmento atrioventricular y la rama derecha del fascículo de His y la red de Purkinje. ¿Queda claro? Entonces ahí vamos a encontrar los 4 segmentos del aparato cardionector. Si viene una pregunta así bien recta, ¿cuáles son los 4 segmentos del aparato cardionector? Listo, mencionamos estos que están marcados en celeste, ¿sí?
Pero por ahí me pide explicar cómo es ese camino de ese estímulo que me va a ir desde el nódulo sinoauricular hasta la red Purkinje. Entonces yo tengo que explicar todo esto. A través de las de Bachmann se va a la aurícula izquierda, a través de los tractos internodales, llegamos al nódulo de Ashok-Tawara, desde ahí sale el haz de His, que luego se divide en una rama derecha y en una rama izquierda, y ambas ramas emiten prolongaciones que terminan denominándose red de Purkinje, que son las que terminan de llevar el estímulo a las paredes ventriculares. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Miren acá, tenemos un GIF, ¿sí? Que me va marcando. ¿Cuál sería ese? El sino auricular. Sinoauricular de Kerry Flag o sinusal, perfecto. ¿Y este? Ese de ahí. Atrioventricular. Está bien, forma parte del atrio ventricular, pero puntualmente ese nódulo. El nódulo de Ashok-Tawara. Exactamente. Esto de acá, ¿qué sería? El haz de Digamos, la Batman. aurícula. ¿Cómo? Perdón. Haz de Batman. Perfecto. Bachmann. ¿Sí? Bachmann, exactamente. Está llegando a la aurícula izquierda. ¿Y cómo se conectaba el nódulo sinusal con el de Ashok-Tawara? Por los tractos internodales. Perfecto. ¿Y este cuál sería? El haz de His. Excelente. Rama derecha y rama izquierda. Y estas prolongaciones que penetran en las paredes del ventrículo. Red de Purkinje. Exactamente, ¿sí? Entonces fíjense ahí con el GIF cómo se demuestra ese camino, ¿sí? Que nace en el segmento, en el nódulo sinusal y se dirige a las diferentes paredes del corazón, ¿sí? En algunos casos suele pasar que no funciona de manera correcta el nódulo sinusal, entonces ahí toma protagonismo el nódulo de Ashok-Tawara, ¿sí? Estas son las principales estaciones porque son de las cuales van a hacer ese impulso, ¿sí? Pero ¿qué inconveniente hay? Es que el nódulo de Ashok-Tawara no tiene la capacidad para llegar a una frecuencia entre 60 y 80, sino que va a ser más o menos entre 40 y 60, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta también cuáles son los nódulos que van a estar funcionando de manera correcta. Acá tenemos otro. A ver si no se muestra. Que también me va a mostrar, perdón. A ver si sale, no quiere pasar. Pero acá tenemos nódulo sinusal, haz de Bachmann, que está yendo hacia la aurícula izquierda, tractos internodales, nódulo de Ashok-Tawara, haz de His con su rama derecha y su rama izquierda, ¿sí? Cada una se va a cada uno de los ventrículos y terminan en esas prolongaciones, que es la red de Purkinje, ¿sí? ¿Queda claro, chicos, cómo se organiza el aparato cardioinductor? ¿Qué tengo que tener en cuenta de esto? ¿Cómo se forma o en realidad qué tipo de estructuras son las que forman el aparato cardioinductor, que son las fibras especializadas del miocardio, ¿sí? ¿Qué función tiene? ¿Sí? Más allá de que yo les dije que el propio corazón es el que se genera el impulso porque estos nódulos están formados por tejido cardíaco, ¿sí? Entonces el corazón es independiente, por decirlo de alguna manera. Eso no quita que en algunas situaciones el sistema nervioso autónomo general del cuerpo, ¿sí? Del organismo, me manipule en algunas situaciones la frecuencia cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, situaciones de estrés, que aumenta la frecuencia cardíaca, en situaciones de esfuerzo físico, ¿sí? O diferentes patologías que hacen que me baje la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, el corazón por sí solo se genera y se conduce sus contracciones, perfecto, pero en determinadas situaciones, el sistema nervioso autónomo me va a gobernar o me va a manipular esa frecuencia cardíaca. ¿Se entiende, chicos? ¿Repetimos algo del aparato cardioinductor o no? Sigo entonces, ¿eh? Bueno. Una vez que ya vimos tanto la irrigación
el drenaje y la inervación del corazón, vamos a terminar de comprender cómo funciona este órgano, ¿sí? Este esquema que le estoy presentando ahora ya lo conocemos, es bastante famoso para nosotros, ya que lo estuvimos viendo en varias oportunidades, no solamente para conocer las cavidades y las válvulas, sino para conocer esto que estamos viendo ahora, que es cómo se maneja el flujo de la sangre. Nosotros vamos a tener una serie de contracciones en el corazón que se llaman diástole y sístole, ¿sí? Esa serie de diástole y sístole me van a formar el ciclo cardíaco. Seguramente han escuchado estas palabras, diástole y sístole, pero ahora la vamos a ver con una mejor definición, o en realidad una definición más completa, más anatómica, ¿sí? Nosotros vamos a tener la diástole en primera instancia, que es un momento del ciclo cardíaco en el que las paredes se relajan, se expanden, ¿sí? Y entonces ahí va a chupar la sangre. Yo siempre lo ejemplifico como, por ejemplo, cuando ustedes agarran una botella vacía, la meten abajo del agua, la apretan, y cuando la sueltan, se genera una fuerza que hace que ingrese el agua. ¿Estamos? Eso genera la diástole. Se expanden las paredes para que la sangre vaya a esa cavidad, ¿sí? Caso contrario, vamos a encontrar la sístole, que es la contracción, ¿sí?, de esas paredes para expulsar la sangre en un sentido, ¿sí? Esa es la diferencia entre diástole y sístole. Lo que tenemos que saber nosotros es qué válvulas van a estar abiertas durante la diástole y qué válvulas van a estar abiertas y cerradas durante la sístole, ¿sí? ¿Qué vista es esta que tenemos? Tanto de este lado como de este lado de acá. ¿Qué me la puede explicar? Ya la vimos bastante. ¿Cómo llego yo a obtener esa vista? Así nos vamos ubicando y no hablo yo nada más. Sacando las aurículas. Perfecto. Primer paso, sacamos las aurículas. Excelente. ¿Y de dónde lo miro al corazón entonces? Vista posterior-superior de los ventrículos. Excelente, ¿sí? Es una vista posterior-superior hacia el corazón, retirando las aurículas. Por lo tanto, para ambos esquemas, esto es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Anterior, posterior, izquierdo y derecho. ¿Ok? Ven que vamos a comenzar por la diástole. Vamos a encontrar que las dos válvulas aurículo-ventriculares están abiertas. Tanto la bicúspide, que es esta que encontramos acá, como la tricúspide. Mientras que las dos válvulas sigmoideas, la pulmonar y la aórtica, están cerradas. Entonces, ¿qué cavidad cardíaca es la que se está llenando de sangre en la diástole? Ventrículos. Los ventrículos. Perfecto. Fíjense que acá en un momento del GIF, nosotros tenemos válvulas auriculoventricular derecha, la tricúspide, y la bicúspide, que es la izquierda. ¿Ok? Sigmoidea pulmonar y sigmoidea aórtica. En un momento en el que se abren las auriculoventriculares al mismo tiempo, tanto la derecha como la izquierda, van a estar cerradas las sigmoideas. Y fíjense ahí cómo se expande los ventrículos. Se abren, ¿sí?, para que la sangre pase desde las aurículas hacia los ventrículos. Eso lo hace al mismo tiempo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Me siguen ahí, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Bien. Ahora, el paso que sigue es que se cierren las válvulas auriculoventriculares, se contraen los ventrículos y expulsan esa sangre a través de las válvulas sigmoideas, pulmonar y aórtica. Fíjense, se contraen los ventrículos y se abren estas dos válvulas. Sí o sí tienen que estar cerradas las auriculoventriculares, porque si no la sangre también retornaría a las aurículas. Entonces ahí encontramos el momento de la sístole. Fíjense, ¿qué válvula es esa? Bicúspide. Bicúspide, tengo solamente dos valvas. Tricúspide la otra.
pulmonar y aórtica. Las dos sigmoideas están abiertas, las dos auriculoventriculares están cerradas. Entonces, yo viendo este esquema, o este de acá, de acuerdo a qué válvulas están abiertas y cuáles están cerradas, puedo deducir, y debo en realidad, saber en qué momento del ciclo cardíaco me encuentro. Esto es diástole y esto es sístole. ¿Sí? Vamos acá. Fíjense, otro esquemita. Se abren las auriculoventriculares, pasa la sangre a los ventrículos, como primer momento, se llenan de sangre, luego se contraen los ventrículos en la sístole, están cerradas las auriculoventriculares y se abren la aórtica y la pulmonar, para que la sangre en ese momento vaya directamente hacia los troncos arteriales. ¿Queda claro? Creo que tenía otro más. No. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Han escuchado hablar de cuando se toma la presión que se dan dos valores? A todos les han tomado la presión, quiero creer, en algún momento. ¿Sí? Se habla de presión máxima y presión mínima. ¿Sí? Para que tengan una idea, la presión máxima se da en el momento de la sístole ventricular. ¿Sí? Cuando se contraen los ventrículos, choca la sangre, sale y choca principalmente acá en la aorta. Es el momento de presión máxima. Mientras que cuando se expanden los ventrículos para llenarse de sangre, que es el momento de la diástole, es el momento de presión mínima. Entonces a eso equivalen los dos valores que se dan cuando se toma la presión. Presión máxima en la sístole sería, presión mínima corresponde, por decirlo de alguna manera, a la diástole. ¿Sí? Después otras cosas también que podemos relacionar, la parte de medicina o la práctica médica, por decirlo de alguna manera, esos ruidos con el estetoscopio, ¿sí? El tuk-tuk, tuk-tuk, corresponden al ruido, ¿sí? Que se generan cuando se abren y se cierran las válvulas auriculoventriculares. ¿Sí? Esos ruidos con el estetoscopio corresponden a los momentos de cierre y apertura de las válvulas cardíacas. ¿Sí? Entonces son un montón de cosas que vamos teniendo en cuenta nosotros o relacionándolas con la anatomía, que eso es lo lindo también. Esto que estuvimos viendo, no solamente de la irrigación, el drenaje, la inervación cardíaca, ¿sí? Pero el momento del ciclo cardíaco es clave para entender el funcionamiento del corazón, ¿sí? Porque ustedes después también van a ver en otras materias cómo es o cómo se realiza la inyección del contraste endovenoso, y yo tengo que saber, me refiero a ustedes, en realidad también, cómo es el recorrido de ese contraste una vez que ingresa al corazón. Yo para la clase que viene les voy a mostrar, porque hay algunos estudios que se puede ver en vivo eso, ¿sí? Entonces yo me tengo que saber todo el recorrido que va haciendo ese contraste cuando ingresa y llega al lugar que yo quiero estudiar, ¿ok? O también lo que les estuve mostrando antes recién, en hemodinamia, cómo ese catéter llega al ostium de una arteria específica para inyectar el medio de contraste. ¿Estamos? Entonces, todas estas cosas son preguntas que pueden surgir de acuerdo al estudio de la anatomía y que más allá de que nosotros no las demos así puntualmente, ustedes las tienen que conocer. ¿Sí? Voy a cerrar este tema con un par de videos que ya lo estuvieron viendo con Anto, en realidad, estuvieron viendo las imágenes estáticas, pero fíjense qué lindo que se ve. ¿Sí? Esto es por hemodinamia, ya les había adelantado Anto. Ese es el catéter, ¿sí? Que está llegando al ostium de una arteria determinada para inyectar el medio de contraste. Lo vemos de un lado y lo vemos del otro. ¿Ven la silueta cardíaca acá, que lo ven como una radiografía de tórax? Ahí tengo la columna, veo la silueta cardíaca, todo esto de acá, y veo cómo se pinta una arteria. ¿Qué arteria es de acuerdo a la forma que estuvieron estudiando hoy? ¿La derecha? La arteria derecha, ¿sí? Fíjense que tiene una forma de letra C. Acá la estoy viendo de más abajo. El estudio por hemodinamia se hace con un arco en C que va girando para ir teniendo diferentes vistas de las arterias. Como termina acá esa arteria coronaria derecha en su rama terminal, que es la descendente posterior. ¿Sí? Vamos a la coronaria izquierda. Miren, esta es la circunfleja, que es una de las ramas terminales de la arteria coronaria izquierda, y esta de acá
es la arteria descendente anterior o de la muerte súbita. Fíjense el territorio de irrigación que tiene la arteria coronaria izquierda en su conjunto, con sus dos terminales, con respecto a la coronaria derecha. ¿Sí? Por eso se habla de una dominancia generalmente de la coronaria izquierda siempre. Y acá los que les marcó Anto, si hablamos estrictamente de arteria coronaria izquierda, es solamente eso de ahí. Después se divide en sus dos ramas terminales, circunflejo a un lado y descendente anterior del otro. ¿Se entiende? Les voy a agregar dos cositas más con respecto a las arterias coronarias, que es el nombre con el que lo van a ver en hemodinamia. La arteria circunfleja la van a conocer como CX, así directamente, en hemodinamia la llaman así, circunfleja o CX, y la arteria descendente anterior como DA. A los médicos en hemodinamia les gusta hablar con las siglas, así que hablan así. CX o circunfleja, DA o descendente anterior. CD es coronaria derecha. No me acuerdo si eso lo habíamos puesto en la guía. ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Cómo haría eso? Bueno. Queda un tema cortito, ¿sí? Para ya adentrarlos y ordenarlos. Ya estuvimos viendo las características del sistema circulatorio, su función para poder llevar los nutrientes a los determinados tejidos y traer los desechos metabólicos. Ya estudiamos al corazón, cómo puntualmente le llega la sangre a ese órgano, cómo se la retira y cómo se lo inerva, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a ver, a partir de la aorta, cómo llegar a cada uno de los tejidos con las arterias específicas. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir organizando ahora. Ahora Anto les va a explicar algunas características de las arterias, ¿sí? Para empezar a entender de manera general cómo las diferencio principalmente de las venas. ¿Sí? Tenemos 10 minutitos, Anto. Bueno, vamos a hacerlo rapidito. No, o lo que llegue, no lo hagas rápido. No, sí, Total, no. con tiempo, después con la otra clase estamos de 10. De 10. Ustedes, chicos, como les dije, cualquier cosa me frenan, lo vamos hablando y lo vamos viendo, ¿sí? Pero bueno, igual que dijo el profe recién, ahora lo que vamos a hablar es de las generalidades de las arterias, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Vamos a darle ciertas características que nos van a definir qué es una arteria. Y nos van a ayudar después también a diferenciarlas de las venas, ¿sí? Porque cada uno de estos vasos sanguíneos va a tener características específicas que le van a dar o el nombre de arteria o el nombre de vena, ¿sí? En el caso de las arterias, estamos hablando de conductos membranosos, redondeados y de pared elástica. Todos estos detalles y estas características que se los digo de forma más teórica, ahora los vamos a ir justificando con características que vamos a ir viendo, ¿sí? Con el contenido que tenemos más adelante, ¿sí? Pero ya sabemos que son conductos, ¿sí? Van a ser los encargados de transportar y distribuir en el cuerpo, ¿sí? En todas las regiones corporales, la sangre que expulsan los ventrículos en el momento de la sístole, que ya les comentó y les explicó muy bien el profe, ¿sí? En el momento de la sístole, las cavidades ventriculares se contraen, se abren las válvulas sigmoideas, aórtica y de la arteria pulmonar, y esa sangre que contenían estos ventrículos va a salir expulsada al sistema arterial o al árbol arterial, que es otra forma de la cual se suele nombrar al conjunto de todas las arterias. ¿Por qué se suele llamar árbol arterial? Porque empezamos de troncos arteriales gruesos y nos vamos haciendo cada vez ramificaciones más finas, ¿sí? A este tipo de disposición de troncos con un mayor calibre a arteriolas de menor calibre, va a tomar el nombre de ramificaciones divergentes, ¿sí? Que significa que de, por ejemplo, una arteria nacen dos más chiquitas, de esas van a salir arterias más pequeñas y más pequeñas, hasta llegar, como les comentamos la otra vez, hasta que llegan a capilarizarse, ¿sí?
llegamos a tener vasos sanguíneos tan pequeños que toman el calibre parecido a lo que es un pelo, ¿sí? Un cabello, por eso capilar, ¿sí? Partiendo de los troncos arteriales más grandes, que eran la aorta y la arteria pulmonar, ¿sí? Bueno, entonces, como para cerrar, definimos las arterias como conductos membranosos, redondeados, de paredes elásticas, de ramificaciones divergentes que van a tener como función el transporte o distribución de la sangre oxigenada a las regiones corporales, ¿sí? Acá les pongo, como suelo hacer a veces en los Power, un resumen de algunas de las cosas que vamos a estar nombrando cuando hablamos de este tema. Ya hablamos un poquito de la función. Vamos a ver un poco más de cerca lo que es el origen de este árbol arterial, ¿sí? Que como ya les nombré, van a ser los grandes troncos arteriales, dados por la arteria aorta, que ya sabemos que nace del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar, que ya sabemos que nace del ventrículo derecho, ¿sí? Del corazón. A partir de ellas se van a ir generando ramas de calibre medio y después de calibre más pequeño hasta llegar a los capilares, para llegar a esto que ven acá, que es en el árbol arterial en toda su completitud, ¿sí? Estamos viendo cómo de central, ¿sí?, las arterias se van hacia periférico. Esto es muy importante que lo entendamos desde ahora, lo que es una ramificación divergente y una dirección de central a periférico, porque cuando veamos las venas nos vamos a dar cuenta que el recorrido va a ser el contrario, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que vamos a ver que la sangre venosa va a ir de la periferia a central, ¿sí? Con ramificaciones convergentes, ¿sí? Pero para no confundirlos ahora, lo que quiero que sepan ahora y que les quede bien claro es que el árbol arterial, el conjunto de las arterias del cuerpo, va a originarse a partir de grandes troncos arteriales que se originan a nivel de los ventrículos del corazón, siendo estos la arteria pulmonar y la arteria aorta, y desde acá estamos viendo la arteria aorta, estamos viendo la pulmonar, está un poquito chiquito, pero como para que vean, de estos grandes troncos centrales vamos a generar ramificaciones divergentes que se vayan a la periferia, ¿sí? Hasta llegar a irrigar todos los tejidos corporales, ¿sí? A medida que se alejan del corazón, las arterias se ramifican, disminuyen el calibre y llegan a los territorios orgánicos para darles esta nutrición a partir de la sangre oxigenada y el resto de cosas buenas que ya dijimos que la sangre nos va a transportar cuando es sangre arterial oxigenada, ¿sí? Ya sabemos que en el caso de las arterias, en su mayoría llevaban sangre oxigenada y que la arteria pulmonar, esquematizada en azul, iba a ser la excepción, ¿sí? Sabemos que llevaba sangre carboxigenada a los pulmones para generar después lo que era la hematosis. Pero es una excepción, ¿sí? Si se quiere nombrar, tenemos que especificar que las arterias, por lo general, lo que llevan es sangre oxigenada y que esto es un caso particular diferente, ¿sí? Pero si hablamos en general, hablamos de sangre oxigenada que va a llegar a todos los territorios orgánicos del cuerpo. A medida de que ramificaciones, habíamos dicho, ¿sí? Estas ramificaciones podían ser de dos tipos. Se los expliqué un poco por encima cuando llegamos a la parte de las arterias coronarias, pero ahora sí se los presento más teóricamente. Sabemos que pueden ser ramificaciones terminales o colaterales, que habíamos dicho que eran las ramas terminales. Las ramas terminales van a ser ramificaciones que se generen en el momento de la finalización del recorrido de una arteria. Puede ser un cambio de denominación, un cambio de nombre o, por lo general, una bifurcación. Por ejemplo, acá les estoy mostrando, ya la vamos a ver más en profundidad después, pero se las presento. Esta es la porción abdominal de la arteria aorta, ¿sí? Es la misma arteria que estamos viendo acá, solo que, como dijimos, iba a tener un nacimiento a nivel del ventrículo izquierdo, después se va hacia posterior y va a descender
la vemos acá más distendida, ¿sí? Vemos cómo genera su trayecto hacia posterior y va a descender por todo el tórax y todo el abdomen. Esta parte abdominal de la aorta es lo que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Vamos a decir que la arteria aorta llega, por ejemplo, hasta un cierto lugar, un cierto nivel anatómico, en el cual divide su calibre en dos arterias, dos ramas, ¿sí? Que van a ser terminales, porque a partir de este nivel ya no es más arteria aorta, ¿sí? Va a tomar el nombre de estas dos ramas que les doy el nombre ahora por ejemplificar, son las arterias ilíacas primitivas. Eso no hace falta que lo sepan ahora, pero sí que entiendan que las ramas terminales, ¿sí?, se daban por la finalización de la arteria de origen y dan lugar a una nomenclatura diferente, ¿sí? Pasamos del nombre de una arteria a varias arterias de calibre menor que van a tomar otro nombre. A diferencia de las ramas colaterales que ya nombramos recién, y van a ser ramificaciones que partan a partir de una arteria de origen que va a continuar su trayecto a pesar del nacimiento de estas arterias, ¿sí? Escuché un ruidito del MIT. ¿Es una duda? Sí, alguien levantó la mano. Bueno, diga. No sé si fue a propósito o no. Nada, che. Siga nomás. Bueno, me asustó nomás el ruido. No pasa nada, no hay problema. Bueno, como decíamos, las colaterales, ramificaciones que surgen de una arteria de origen que va a continuar su trayecto, ¿sí? Va a seguir con el mismo nombre, va a seguir siendo la misma arteria a pesar de que nazcan otras a partir de su calibre, ¿sí? En este caso, vamos a ver que la arteria aorta en su porción abdominal presenta muchas ramas colaterales, ¿sí? Todas estas ramas que estamos viendo las vamos a estudiar y las vamos a caracterizar cuando estudiemos arteria aorta y cuando estudiemos específicamente los órganos que irriga cada una, ¿sí? Pero ahora lo que quiero que se entienda es la diferencia entre ramas colaterales y terminales. Para hacerlo más fácil, acá les pongo siempre un gráfico de unas calles. Vemos cómo de esta calle principal surgen dos calles, ¿sí?, hacia lateral, pero que esta calle sigue su trayecto, sin cambiando de nombre, sigue siendo la misma calle. Esto es una rama colateral. Es lo que quiere ilustrar. En este caso, cuando la calle termina, ¿sí?, a partir de cierto nivel, ya no sigue teniendo ese mismo nombre, se divide en arterias que tienen la mitad del calibre original, ¿sí?, y llevan otro nombre u otra nomenclatura. Este gráfico también se los puse para lo que era ejemplificar lo que era una rama terminal. Este concepto espero que haya quedado claro. Si llegan a haber algunas dudas, me lo pueden volver a preguntar, pero como ya lo explicamos antes, pasamos un poco más rápido por esta porción, digamos, de la clase. Con respecto a características específicas de lo que es las arterias, hablamos de su situación. Generalmente las arterias se encuentran hacia profundidad. ¿Qué significa esto? Que no vamos a poder verlas a simple vista y que no son palpables generalmente con el tacto así simplemente, ¿sí? Generalmente localizadas en cavidades, ¿sí?, o muy, muy cercanos a lo que son las vísceras, ¿sí?, algo más interno, más profundo. Pero hay excepciones, como en todo en la vida, ¿sí? Vamos a tener ciertas arterias que van a tomar una ubicación o una situación superficial o subcutánea, ¿sí? Son pocas, por lo tanto las podemos nombrar, ¿sí? Las arterias superficiales o subcutáneas van a ser la arteria frontal, la parietal y la occipital. Como les digo, la excepción a lo general, que es que sean arterias profundas, ¿sí? Si preguntamos características de las arterias, nos pueden decir que son profundas y si quieren pueden decir que en algunos casos más pequeños pueden llegar a ser superficiales, pero por lo general las encontramos a profundidad, ¿sí? Bien. Las arterias, vamos a darles relaciones con respecto al resto de los vasos sanguíneos, que, como ya sabemos, son las venas. Con respecto a sus relaciones con las venas, ¿sí?,
las arterias durante su trayecto generalmente van a estar acompañadas, ¿sí?, de venas, que van a estar llevando sangre, pero en dirección opuesta a las mismas, ¿sí? Ya dijimos que las arterias llevaban sangre de central a periférico y las venas van a ser al revés, de periferia van a drenar sangre hacia central hasta llegar a desembocar en el corazón, ¿sí? Durante estos trayectos, generalmente podemos ver distintas disposiciones de cómo va a relacionarse esta arteria con las venas, ¿sí? Por ejemplo, una de las disposiciones más comunes va a ser la de una arteria más dos venas que van a tomar el nombre de satélites. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo que les puse acá, estamos viendo una vista posterior un poquito oblicua de lo que sería la región de la articulación tibio-peronea astragalina, ¿sí?, del tobillo. Estamos viendo tibia, estamos viendo peroné, astrágalo, calcáneo. Estamos viendo una arteria acá que vamos a llamar después tibial posterior. La vamos a ver después cuando hablemos de irrigación del miembro inferior, pero nos damos cuenta que es una arteria porque, como ya hemos visto en la clase inaugural, generalmente las arterias se las va a esquematizar en las ilustraciones de anatomía de un color rojo, ¿sí? Estamos viendo una arteria roja en medio de dos venas esquematizadas generalmente en azul que la acompañan en todo su trayecto. Cuando vemos esta disposición, hablamos de una arteria más dos venas satélites. Esto también es la generalidad. Por lo general encontramos este tipo de relaciones entre las arterias y las venas, pero no siempre es así. Tenemos acá algunas excepciones. Los grandes troncos arteriales generalmente no se encuentran acompañados de venas satélites, ¿sí? Se encuentran acompañados de una vena, ¿sí?, que como ya dijimos también va a tener el recorrido inverso, ¿sí?, pero va a estar situado con el mismo trayecto, ¿sí? Las excepciones a esta disposición que dijimos acá van a ser la arteria ilíaca primitiva, la ilíaca externa, ¿sí? De cada lado tenemos una, vamos a decir ilíacas primitivas, las ilíacas externas, las arterias femorales y las arterias poplíteas, ¿sí? Acá estamos viendo unas estructuras que ya vieron en Anato 1, que son el triángulo de Scarpa, donde veíamos a la arteria y la vena femoral, y estamos viendo el rombo poplíteo, ¿sí? Acá estamos viendo la arteria poplítea, que como ven en estas dos imágenes, esta arteria, por ejemplo, vamos a tomar esta imagen de acá, no se encuentra acompañada de dos venas, ¿sí? Como sería en el caso si fueran una arteria más venas satélites, sino que al ser venas y arterias de un calibre más grande, vamos a ver una sola, ¿sí?, de cada lado. También podemos encontrar lo que llamamos paquete vasculonervioso. ¿Qué es un paquete vasculonervioso? Va a ser cuando vemos en el mismo trayecto el conjunto de una arteria, una vena y un nervio, que generalmente están en una región específica y se encargan de la nutrición, el drenaje y la inervación de un sector particular, ¿sí? Cuando tenemos esta disposición, estamos hablando de un paquete vasculonervioso, ¿sí? Acá tenemos tres ejemplos. En este caso no se nota muy bien la ilustración, pero estamos viendo la columna cervical, estamos haciendo una sección que nos deja ver el paquete vasculonervioso a nivel del cuello. Estamos viendo acá nuevamente lo que era el triángulo de Scarpa, ¿sí?, esta región imaginaria en la cual encontramos la arteria femoral, la vena femoral y el nervio femoral, ¿sí? Ven que toma la disposición de arteria, vena, nervio, puede estar en distintos órdenes, pero siempre vamos a encontrar uno de cada uno, ¿sí? Un nervio, una arteria y una vena, cuando hablamos de paquete vasculonervioso. Y en este caso estamos viendo el paquete vasculonervioso costal, ¿sí? Las venas intercostales, las arterias y los nervios costales, ¿sí? Estas son formas de las cuales las arterias se relacionan con venas y con los nervios a lo largo de sus trayectos, ¿sí? Otra cosa que me olvidé de comentarles, pero les comento ahora, que es otra característica general de las arterias, generalmente son más rectilíneas, su trayecto es más lineal, pero en algunos casos vamos a encontrar algunas arterias que sean un poco más flexuosas.
¿sí? Pero una característica general de las arterias es que sean más rectilíneas, ¿sí? Esto lo va a diferenciar mucho después de las venas. Van a ver que todas estas características que nombremos ahora, después cuando nombremos características de las venas, van a poder hacer un poco como hacíamos antes, que diferenciábamos, por ejemplo, una aurícula con la otra, o un ventrículo con el otro. Cuando hablemos del resto de los vasos sanguíneos, que son las venas, van a poder hacer muchos paralelismos, cuadros comparativos y ese tipo de formas de estudiar que a veces es mucho más fácil cuando contrastamos, ¿sí?, un tipo de vaso sanguíneo como las arterias con las venas, ¿sí? Como ya les dije, generalmente sus trayectos en el caso de las arterias son rectilíneos, pero hay algunas que presentan flexuosidades, como por ejemplo la arteria esplénica, que si después la vemos en una imagen, vamos a ver que tiene cierta flexuosidad, ¿sí? Pero eso como una excepción a la regla, que es que sean de trayecto rectilíneo. A su vez, las arterias pueden, en algunos casos, generar comunicaciones entre sí, ¿sí? ¿Qué significa? Que dos arterias pueden, ¿sí?, generar arcos o pueden generar convergencias, ¿sí? Van a ver que acá, por ejemplo, en este gráfico tenemos distintos tipos de comunicaciones. Lo importante que sepan ahora es cómo le vamos a llamar a cuando dos vasos de este tipo toman comunicaciones entre sí. El nombre que le damos a este tipo de comunicaciones es anastomosis, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, a nivel del intestino delgado, ¿sí?, varias arterias que surgen de la arteria, llegan directamente e irrigan el intestino delgado, sino que en medio de su trayecto se comunican la una con la otra, generando arcos y plexos arteriales, ¿sí? Esto es lo que llamamos anastomosis arteriales. Las venas también pueden anastomosarse, pero no nos vamos a confundir todavía con eso. Vamos a decir ahora, en este momento que todavía no vimos lo otro, que una anastomosis es una comunicación de una arteria con otra, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo, para que vean específicamente cómo esto se puede llegar a disponer en el cuerpo. Otra característica que vamos a nombrar ahora, muy importante para poder describir las arterias, es su estructura, ¿sí?, que va a estar dada por tres túnicas o tres capas. Una interna de carácter endotelial, una media músculo-elástica y una externa o adventicia, ¿sí? Acá lo vemos en un gráfico y acá lo vemos también como si fuera una sección, si se quiere, axial de una arteria, en el cual estamos viendo hacia interno esta capa endotelial, ¿sí?, más mucosa. En el medio una capa músculo-elástica que vean que es de gran, ¿sí?, grosor. Esta va a ser la primera diferencia que vamos a tener con las arterias y las venas. Esta capa músculo-elástica. La presencia de esta pared o este músculo, ¿sí?, de carácter músculo-elástico, de este grosor, va a ser la que le dé la característica a la arteria de que en el momento de diseccionarla mantiene su forma, ¿sí? Es una estructura bien firme. Si nosotros cortamos una arteria, el calibre que presenta se va a mantener, ¿sí? Va a quedar firme. Si hiciéramos lo mismo con una vena, debido a que esta capa es más fina, directamente se aplasta, ¿sí? Acá vemos una imagen de un corte histológico, ¿sí? Nosotros no estudiamos particularmente la anatomía a nivel histológico porque ya es muy específico y no es tan útil para nuestra carrera como verlo de forma más general, más topográfica, pero en este caso para diferenciar estas túnicas o estas capas que tienen los vasos sanguíneos, si nos sirve este corte, miren qué gráfico que es, ¿no? Como vemos en ambas, vemos las mismas capas, pero en diferente proporción, ¿sí? Vemos una túnica interna, endotelial o túnica íntima, la túnica media, vean el grosor, cómo se encuentra desarrollada en las arterias y cómo es mucho más fina, ¿sí?, y de un carácter menos elástico en las venas, y la túnica adventicia o externa, ¿sí? Como dijimos, esta es una de las principales características que le van a dar, ¿sí?,
el nombre o el nombre a las arterias, ¿sí? Lo cual nos va a dar la pauta de que el vaso que estamos viendo es una arteria, ¿sí? Recuerdan, por ejemplo, que cuando hablamos de corazón y empezamos a nombrar, ¿sí?, las estructuras que nacían del corazón, hablábamos de la arteria pulmonar, que en realidad funcionalmente trabajaba como una vena. ¿Por qué? Porque llevaba sangre carboxigenada. Pero les dijimos que más adelante iban a entender por qué les decíamos arteria. Y les dijimos que contenía una estructura arterial, ¿sí? A lo que nos referíamos era que la arteria pulmonar va a presentar una túnica media gruesa, ¿sí?, de carácter músculo-elástico. Por eso toma el nombre de arteria pulmonar a pesar de que su función sea de una vena, ¿sí? Se entiende ahora por qué cuando hablábamos de estructura de arteria estábamos hablando de una característica que iba a pasar por encima incluso de la función que tenía la arteria pulmonar de llevar la sangre carboxigenada, ¿sí? La estructura del vaso sanguíneo es la que le da el nombre, ¿sí? Gracias a esta estructura podemos reconocer que un vaso sanguíneo es una arteria y no una vena, ¿sí? A su vez, esta estructura va a tomar distintos nombres y vamos a tener distintos porcentajes, ¿sí?, de tejido muscular, tejido elástico, según el calibre que vayan tomando las arterias. Dijimos que íbamos a empezar de troncos más gruesos, arterias de gran calibre, que van a tener la característica de ser arterias elásticas, ¿sí?, como por ejemplo la aorta, la arteria pulmonar, ¿sí? Los grandes troncos arteriales son arterias elásticas, ¿sí? Vamos a tener arterias musculares, que van a ser arterias de calibre medio, ¿sí? Y vamos a tener las arteriolas, que son las arterias de menor calibre. Van a ser el paso previo a los capilares. Las arteriolas tienen esta disposición, ¿sí? Y van a ser, como les digo, el paso previo, si se le quiere, a los capilares. ¿Quedó claro? Como este pequeño pantallazo de lo que serían las generalidades de las arterias. ¿Hay algo que quedó en el aire? ¿Se entendió? De 10 ando. Bueno, chicos, ahí ya estaríamos. Sí, gracias por quedarse ahí unos minutitos más, pero era importante cerrar con estos conceptos porque son los que vamos a empezar a ver. Todo lo que vimos hasta acá, ¿sí?, es recontra importante, no solamente por el contenido en sí, sino porque les va a ayudar a entender lo que viene. Así que aquellas personas, que puede pasar obviamente, que no logren comprender, que les quede algún tema, profe, no termino de cerrar este tema puntualmente, nos mandan un mail a cualquiera y se lo explicamos. Sí, obviamente no podemos hacer una explicación tan detallada a través de un mail, pero por ahí algunas diferencias puntuales que necesiten sacar y que se las tienen que sacar ahora, es el momento, si no lo que viene va a ser muy complicado de entender, nos mandan un mail, ¿sí? O lo anotan y la clase que viene levantan la mano, pregunten y lo explicamos con alguna imagen, pero sí o sí tengan esa tarea ahora, ¿sí? Algo que no haya quedado ahí del todo cerrado, que no terminamos de entender de lo que vimos hasta ahora, sí o sí lo preguntamos la clase que viene o por mail. ¿Estamos? Bueno, lo soltamos. Que tengan una buena semana. Nos vemos el viernes a las 4. Les mandamos